La voz de todo el Perú. Les habíamos indicado también y recordamos un poco, la Fiscalía ha formalizado el proceso de investigación preparatoria contra Pedro Castillo por organización criminal. El Ministerio Público también formalizó, y acá esto es importante, las investigaciones contra Juan Silva Villegas en su condición de exministro de Comunicaciones, de Transportes y Comunicaciones, y Heiner Alvarado en su condición de extitular del Ministerio de Vivienda. Conversamos de este tema con la doctora Romy Chan, abogada penalista. Doctora Chan, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Giovanna, gracias por la invitación. Primero un poco para tener en claro los procesos, porque el expresidente Pedro Castillo actualmente viene cumpliendo una pena, digamos, ¿no? Una prisión preventiva de 18 meses, pero por el presunto delito de rebelión. Este es otro panorama, es otro proceso de una investigación. En el tema de esta investigación preparatoria, ¿significa qué? Claro, lo que ocurre es que nosotros tenemos contra el señor Castillo varios casos, y cada caso se maneja de manera independiente. El caso del delito de rebelión, por el cual él está cumpliendo una prisión preventiva, va a seguir su curso y él va a mantener esa prisión preventiva. Y lo que la Fiscalía va a plantear ahora es una nueva medida que también podría ser prisión preventiva, pero por este segundo caso que en realidad en el orden histórico es el primer caso, porque es el que la Fiscal de la Nación presentó al Congreso y que el Congreso mandó al Tribunal Constitucional, dio todo un giro allí, porque no terminaba finalmente de resolver o de responder si le levantaba o no la inmunidad. Entonces, ese es el primer caso que ahora ya el Congreso por fin ha dado luz verde para que pueda continuarse a nivel del Ministerio Público y que podría dar lugar a un nuevo pedido de prisión preventiva en contra del señor Castillo. Lo que significa que ya no lo está viendo un fiscal, sino que lo pasa a ver un juez. ¿Cuánto tiempo podría durar? Bueno, en estricto lo sigue viendo el fiscal, pero controlado por el juez. Y puede durar, en verdad, un tiempo, depende de si la investigación se termina solicitando o declarando compleja o no. Puede durar más o menos un año, tal vez, porque hablamos también de un caso complejo, ¿no? Porque hablamos de una organización criminal que supuestamente habría sido creada para, desde el Poder Ejecutivo, influir en una serie de instancias gubernamentales, ¿no? Lo cual va a tener que actuarse y evidenciarse en esta etapa de formalización. Ahora, lo que sí gana el Ministerio Público, Giovanna, es que si se cayera la prisión preventiva del delito de rebelión y el Poder Judicial diera otra por este nuevo caso, el señor Castillo seguiría preso. A eso iba. ¿Investigación preparatoria equivale necesariamente a una prisión preventiva? No necesariamente. Podría el Ministerio Público solicitar otra medida, como por ejemplo comparecencia con restricciones. Pero lo más probable es que venga también con una prisión preventiva, porque el mismo riesgo de fuga respecto al delito de rebelión se aplica también para este segundo caso. Ahora, hace unos minutos también, bueno, no mucho, escuchábamos aquí en RPP al doctor Eduardo Pachas, defensa del expresidente Pedro Castillo, decir que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo entender también esta otra parte en la que incluso el doctor Pachas decía, la solicitud es la reposición de manera sencilla, ¿no?, de Pedro Castillo nuevamente como presidente? Y uno como ciudadano podría decir, a ver, ¿por qué este otro panorama suena tan distinto y tan brusco? Sí, bueno, lo que pasa es que la defensa del señor Castillo finalmente puede accionar y puede acudir a todas las instancias que nosotros tenemos constitucionalmente establecidas, ¿no? Y eso incluye pues una instancia internacional que vele por el cumplimiento de los derechos. Lo cierto es que nunca se ha dado un precedente de tal magnitud donde hay una especie de reposición en el cargo. Y lo que normalmente se haría en el peor de los casos, ojo, y si realmente estuviéramos hablando de una vulneración de derechos que en principio no se aprecia, ¿no?, es que probablemente haya el pago de una indemnización. Pero en el caso del señor Castillo, pues no hablamos de un único caso, no hablamos solo del delito de rebelión, hablamos de varias investigaciones y de varios posibles temas ilícitos. Entonces yo creo que la respuesta de la Fiscalía justamente a este anuncio que ha dado la defensa del señor Castillo es, ok, si tengo el riesgo de que él pueda salir por el tema del delito de rebelión, aseguro la prisión preventiva con este nuevo caso por el que el Congreso ya me autorizó a investigar. Asegurar el proceso en general. Así es. ¿Podríamos hablar de que esta parte, que es la investigación preparatoria, porque luego se pasa al control de acusación y finalmente al juicio, esta primera parte de investigación preparatoria podría durar un tiempo de cuánto aproximadamente? Mira, en verdad no debería demorar más allá de un año, porque yo creo que acá tenemos ya muchos elementos que se han venido actuando. Sin embargo, por la carga que a veces tiene el Ministerio Público, tenemos casos incluso públicos, como es el caso de Fuerza Popular, donde las investigaciones han podido durar hasta 3 años.
Esperemos que eso no Hasta ocurra. 3 años, digamos que es el plazo máximo, doctora Chan. Debería de ser, ¿no? Pero esto pues es relativo, porque lamentablemente en nuestro país la falta de recursos a veces hace que se sigan solicitando plazos ampliatorios y que no llegue a verse rápida una respuesta. Y solamente para poner un poco en ejemplos de comparaciones, y ya finalizamos con esto, si miramos los casos, por ejemplo, del ex presidente Ollanta Humala o Toledo, ¿podríamos ver algún tipo de similitud con relación a lo del expresidente Pedro Castillo? Bueno, lamentablemente en ambos casos, en los 3 casos, ¿no? Hablamos de actos de corrupción, o sea, hablamos de delitos vinculados con perjuicio que se generó al patrimonio del Estado. O sea, con actos de coimas, cobro de montos indebidos y, por supuesto, debilitamiento de las instituciones públicas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo común y es lamentable, la verdad, Giovanna, porque hablamos del más alto cargo del Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República. Si miramos hacia atrás, todos nuestros presidentes tienen o prisión preventiva o están presos o han sido prófugos, lo cual es terrible. Perfecto. Muchas gracias, doctora Romy Chan, por estar con nosotros en la Rotativa del Aire. Dialogábamos con la doctora Romy Chan, abogada penalista, acerca de la situación justamente que les exponíamos y les contábamos al inicio, que la Fiscalía ha formalizado ya esta investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo y que además tiene un proceso que podría durar esta investigación preparatoria, un mínimo de 1 año quizá, pero un máximo de 3, con la posibilidad incluso que estos 3 años se vuelvan a ampliar para pasar ¿qué? Al control de acusación y finalmente a un juicio. Juicio que, por ejemplo, en estos momentos, y si hacemos una comparación y un paralelo, sí está llevando el ex presidente Ollanta Humala, que lamentablemente, y lo recordaba también la doctora Romy Chan, son situaciones e investigaciones que vienen dándose a otros ex jefes de Estado.